Entonces voy a empezar a compartir. Y durante unos minutos voy a bloquear. mm, bueno, ya. Entonces, bueno, bienvenido al webinar El inconsciente jodorowskiano. Este es un tema que a mí me ha llevado mucho, mucho, mucho tiempo organizar. Lo que les voy a presentar es un trabajo que busca ser simple, es decir, que ustedes se van a llevar una idea clara de lo que es el inconsciente jodorowskiano, que hay un trabajo por detrás en procesar esta información y este trabajo, y mi compromiso es digerirlo, dejárselo lo más digerido posible, ¿ya? Así que esa es la aventura, ese es el desafío que me propongo, y obviamente espero que a ustedes les guste y les entusiasme y les deje con preguntas, ¿ya? Mi nombre es Aníbal Morales. Laviainterior.com es una plataforma, es una página web que tiene mucha, mucha, mucha información. Hay muchos recursos gratuitos. Yo les invito a recorrerla. Yo me he especializado en lo que es el tarot evolutivo, el trabajo con árbol genealógico, la psicomagia y cómo esto llevarlo a un camino interior, a un camino propio. Ustedes pueden encontrar en laviainterior.com eh, mucha información, ¿ya? Así que yo les invito a hacerlo. Y hoy día yo les voy a hablar sobre un enfoque de trabajo, que es el enfoque jodorowskiano, que eh, se enmarca en unos espacios de difusión de lo que es este enfoque de trabajo. Hace unas semanas lanzamos la Escuela de la Vida Interior y estamos realizando eventos de los cuales ustedes pueden ser parte de una cartelera mensual con eventos gratuitos semana a semana y formaciones pagadas también. em, y de la cual a mí me da mucha alegría poder compartir y que ustedes se entusiasmen en venir y asistir, ¿ya? Además, en la vida interior, en la escuela, hay algunos cursos que vienen pronto. Este viene muy pronto, que hay una formación en Tarot de Marsella, es un programa muy completo dentro del marco jodorowskiano. Después va a haber un curso de árbol genealógico y uno de psicomagia. Pueden encontrar toda la información en laviainterior.com/escuela. Bueno, aquí una advertencia. A mí me interesa principalmente lo que cada uno de nosotros podemos sacar en cuanto a seguir transformándonos como personas, seguir creciendo dentro de un trabajo interior que nos lleva hacia ser nosotros, nosotras mismas. Ya es un viaje hacia la autenticidad. Y mi ejercicio que estoy haciendo, condensando información, organizándola, tiene que ver con dejar muy claro lo que es un marco de trabajo, ¿ya? Un marco de trabajo que no busca reemplazar otros marcos de trabajo, se complementa con muchas otras vías de crecimiento, pero aquí yo me enfoco principalmente en dejar claro lo que es el enfoque jodorowskiano, que es algo que nace con Jodorowsky, pero que se ha ido transformando con otros practicantes, de los cuales yo me incluyo, que es una forma de trabajo utilizando las herramientas que es el tarot, el árbol genealógico y la psicomagia dentro de un camino interior. Entonces, yo si bien voy a ser muy, muy enfático en lo que se utiliza en este marco, no lo hago para decir que otros caminos, otras vías no son importantes, no son necesarias y no son complementarias, ¿ya? Entonces, eh, pero sí voy muy hacia las fuentes particulares de este marco, ¿ya? Y ese es mi compromiso de ser lo más claro dentro del marco que estoy compartiendo hoy día, ¿ya? Yo utilizo otro enfoque, me nutro de otra herramienta, y creo que es necesario hacerlo, ¿ya? Pero sí, este webinar está enfocado dentro del marco jodorowskiano, ¿ok? Sin embargo, en las preguntas al final podemos traer
preguntas de otros territorios y también son bienvenidas, ¿ya? Pero sí voy a ser muy dentro de el enfoque jodorowskiano, que significa el inconsciente, ¿ya? Entonces, primero, para hablar del inconsciente jodorowskiano, tenemos que entender qué es el mundo jodorowskiano. Entonces ya, Alejandro Jodorowsky, una persona hoy día, 94 años, tiene una trayectoria dentro del mundo artístico eh, bastante reconocida. También es una persona reconocida dentro de lo que es el camino del autoconocimiento o el camino espiritual, y también se le conoce como uno de los referentes en el tarot. Y tiene, por cierto, otras creaciones y contribuciones. Una de ellas son sus películas, otras son la psicomagia, el trabajo neurogenealógico. Entonces, mi invitación en esta aventura, que es entender, y es un gran desafío, entender lo que es el inconsciente para Jodorowsky, o dentro de lo que es el inconsciente dentro de este marco, tenemos que tomar algunas informaciones y de esas informaciones procesarlas para hacerlo algo útil para nuestro camino interior. Entonces, primero hay que señalar que Jodorowsky es una persona de la cual tenemos bastante biografía, ¿ya? Él se comprometió con transmitirnos relatos de su vida, ¿ya? Relatos de su vida que no podemos asegurar que son ciertos, ¿ya? Porque están dentro de un contexto literario, del cual él se encargó de ir organizando. Y eso nos da una gran información que nosotros la podemos utilizar, ¿ya? Y por otro lado, Jodorowsky nos deja herramientas. Uno es un enfoque particular del uso del tarot, donde hay ciertos elementos que son hoy día reconocidos, que son particulares de Jodorowsky, que es no predictivo, eh, un lenguaje óptico y otras características. Un trabajo con árbol genealógico y la psicomagia, que es como la herramienta más conocida o la más diferencial que tiene Jodorowsky, ¿ya? Entonces, con la biografía y con la herramienta, nosotros vamos a hacer un viaje para entender qué significa para él el inconsciente, porque el inconsciente, a cada uno de nosotros el inconsciente es algo que nos atraviesa, es decir, está presente siempre. Entonces, la comprensión que tenemos sobre eso, que la psicología eh, o el psicoanálisis llamó inconsciente, tiene una influencia en nosotros. Y en este ejercicio vamos a tratar de determinar qué influencia es la que ha tenido en Jodorowsky y cómo él la entiende, y la entiende, uno, para entender su biografía, cómo la entiende y la vive y la expresa para entender su herramienta, ¿ya? Entonces, en cuanto a biografía, tenemos sus libros, como les decía, tenemos las películas que ha hecho, que también hay unas películas en particular que son sobre su biografía, y hay muchas charlas, ya que él cuenta relatos, testimonios y todo eso, de los cuales yo me he dedicado de revisarlo, trabajarlo, eh, sintetizarlo, organizarlo y compartirlo. Y ustedes pueden encontrar toda esa información en lavidainterior.com, donde hay por ejemplo el archivo audiovisual, donde están todas las charlas, están todos los documentales, eh, hay algunas películas que son pagadas, he dejado los enlaces para que las consigan si es que están interesados. Bueno, y también tiene una bibliografía bastante larga. Entonces, con toda esa información, nosotros podemos conocer su biografía, que es importante, ¿ya? Es importante porque la propuesta eh, que a mí me interesa y de las cuales le invito a moverse, a inspirarse, a entusiasmarse, es la transformación personal. Entonces, Jodorowsky nos da la posibilidad de ver su transformación personal, ¿ya? Por lo menos como él la entiende, como él la recuerda, como él la vivió o como él la creó, ¿ya? Porque este es un relato que, como les decía, no, aquí no tenemos certeza de que esas cosas sucedieron, es un, es un ejercicio que él hace para compartirnos su historia. Y la idea y la gracia para mí es aprender de
todas esas transformaciones que él fue sufriendo o fue gestando para cómo yo la puedo utilizar en mi camino personal. ¿Ya? Y por otro lado, la herramienta también. Hay libros, hay cursos, hay referentes, hay todo un marco del cual también uno puede tener acceso y uno puede comprender efectivamente cuáles son estas herramientas, cómo se utilizan y qué es lo que lo hace dentro de este enfoque y lo que lo hace fuera de este enfoque. Entonces también uno puede entender y en base a eso comprender qué está detrás de por qué se ve el futuro o por qué no se ve el futuro o por qué la enfermedad Jodorowsky dice que es algo que viene exclusivamente de la familia y por qué uno podría verlo de otra forma, ¿ya? Entonces, todo esto nos da informaciones eh, sobre la vida de Alejandro Jodorowsky, ¿ya? Ahora, dicho eso, aquí hay dos vías, ¿ya? Uno se puede quedar en los hechos, es decir, cosas, curiosidades, anécdotas sobre su biografía, pero en realidad no entender lo que es el viaje. Y el viaje me refiero a cuál es el camino interior que llevó Jodorowsky y que atraviesa su experiencia y que nos muestra un camino del cual nosotros podemos aprender para llevarlo a nuestra vida. ¿Ya? Lo mismo con la herramienta. Uno puede ver desde el tarot o la psicomagia o el árbol genealógico cuál es la técnica, pero sin por ello entender cuál es el arte, ¿ya? Y el arte me refiero a dónde está esa coherencia entre la técnica y la cosmovisión, ¿ya? Y cómo esa técnica eh, fluye dentro de un marco. Entonces, toda esta información, aunque la tengamos, tenemos que hacer un trabajo para que nos sea útil, ¿ya? Entonces, el viaje que vamos a hacer, que va a ser muy sintético, yo sé que van a quedar muchos elementos afuera, pero van a quedar elementos que sí son claves para entender qué es el inconsciente jodorowskiano, ¿ya? Y este inconsciente jodorowskiano es el espacio de trabajo que hacemos con el tarot, que hacemos con el árbol genealógico y que hacemos con la psicomagia. O sea, en este marco se trabaja con el inconsciente. Entonces, es muy importante y necesario entender qué es este inconsciente. Entonces, eh, lo primero que hay que relevar es que el inconsciente para Jodorowsky no ha sido lo mismo. Con lo que partió no es con lo que terminó, ¿ya? Entonces, hay un proceso que se fue gestando en él que fue modificando su forma de trabajo. Y esa forma de trabajo se vio además modificada por la concepción que él tenía sobre el inconsciente. Entonces, en una primera instancia, eh, el joven Alejandro Jodorowsky estaba muy interesado por lo que veía que sucedía en el mundo artístico, el mundo de los poetas, ¿ya? Él veía que los poetas vivían en una realidad que se escapaba a lo que las personas que no eran artistas vivían, ¿ya? Tenían la capacidad los poetas de moverse en el mundo de otra forma, ¿ya? Em, y uno puede encontrar, por ejemplo, en el libro Psicomagia, relatos donde él habla sobre su proceso con el acto poético, que fue tratar de incorporar la poesía dentro de su vida. Y sus primeras definiciones de lo que es el inconsciente es una cárcel racional. Nosotros vivimos en una cárcel racional, que es lo que nosotros llamamos conciencia, pero en realidad el inconsciente es lo que está fuera de esa cárcel racional. El inconsciente es lo que posee eh, algo que te permite tener una vida mucho más eh, plena, más libre, dado que es salir de esa cárcel racional, ¿ya? Lo mismo le va pasando con el teatro. Cuando entra en el mundo del teatro, eh, hay un proceso en donde está entre el mundo de la poesía y el mundo del teatro. Ese proceso intermedio es la pantomima, ¿ya? Él primero partió con unos muñequitos
que lo que le llamaba mucho la atención es que cuando se ponía estos muñequitos, estos títeres, tomaban vida, ¿ya? Algo animaba estos títeres. Ese proceso de cómo algo anima, le da vida a esto, le maravilló y decidió ir al teatro porque él sentía que quería dar vida a algo. Y si lo tomamos con lo que le acabo de decir recién, es un medio para salir de esa cárcel racional de la cual él estaba atrapado. El teatro pensaba que le iba a permitir darle vida a su inconsciente o a esa libertad que él veía asociada al inconsciente. ¿Ya? Pero su experiencia en ese viaje con el teatro fue darse cuenta que, a diferencia de lo que plantean algunas escuelas de teatro, que es como propósito interpretar bien un personaje, él en el teatro hace un camino inverso, es decir, él busca salirse del personaje. Entonces, él hace un teatro que lo que busca es ir liberándose primero, liberándose del guión, liberándose del espacio teatral, liberándose de la posibilidad de hacer algo sistemático. Entonces, él va creando lo que llama el efímero pánico, que es una, una cierta situación en la cual la parte más racional de uno no tiene chance para poder actuar. Tiene que ir, venir en ayuda o expresarse algo que va más allá de la racionalidad. Entonces él hace todo un trabajo hasta llegar a lo que uno podría llamarle espontaneidad, pero es una situación de improvisación irrepetible donde él siente que uno es realmente más auténtico, ¿ya? Entonces le está forzando todo esto para eh, llegar al umbral donde el inconsciente se pueda manifestar, ¿ok? Entonces es todo un viaje de más de 10 años eh, que lo lleva en ese camino y ustedes pueden encontrar relatos de eso también en el libro de Psicomagia. También su paso por el chamanismo, que también le da a él una perspectiva de lo que es este mundo eh, que opera con reglas que no son las racionales, pero que tiene la capacidad de influir en lo que uno entiende como realidad. ¿Ya? Entonces ahí él habla de la trampa sagrada, cuenta sus relatos con Pachita, y en paralelo su experiencia con EJ Kata, el monje Zen, con quien él se ve en un proceso de transformación donde como artista no puede llegar al Zen. Y él dice en algún minuto de todos sus viajes que él prefiere ser artista que entrar en el vacío, ¿ya? Y ahí está también sus concepciones sobre el inconsciente, ya que es como qué tipo de relación voy a tener con esto que es el inconsciente, esta gran capacidad, esta influencia. Bueno, en paralelo también, esto no es tan secuencial, él empieza a trabajar con el tarot, luego el árbol genealógico y luego la psicomagia. Y este es un proceso gradual donde él, por una parte, usando el tarot, em, se libera de sus maestros, ¿ya? El tarot es el único lugar hasta ese momento donde él ya no tiene una pachita, no tiene a un maestro monje zen, no tiene a un referente artista como André Breton o Leonora Carrington, es un lugar donde él se inicia a sí mismo como un maestro, ¿ya? Él decide, no voy a aprender de nadie más que de mí mismo. Y ahí él empieza a hacer un trabajo interior, podríamos decirlo, o empieza a vivir otro estado de su viaje interior en el cual él busca conectarse con algo dentro de sí, ¿ya? Y en esa búsqueda eh, aparece el otro o la otra. Él se da cuenta que este viaje interior no es solo, sino que es con otro. Entonces él busca eh, eh, leer las cartas a otras personas por, por un deseo eh, que a él le viene, probablemente por su árbol genealógico, de sanar, ¿ya?
su deseo de sanar. Bueno, y ahí nace el árbol genealógico y su enfoque de trabajo con el árbol genealógico, cuando él ve que todas las enfermedades o los problemas que las personas con las cuales él está leyéndole las cartas tienen una raíz en el árbol genealógico. Y ahí hace un match, un mix con lo que fue su experiencia con el chamanismo y crea la psicomagia como un acto reparador. ¿Ya? En síntesis muy breve, eh, disculpen ahí todas las síntesis, pero eso es solo un marco para introducir definiciones del inconsciente. ¿Ya? Entonces, en el libro Metagenealogía tiene una parte que se llama Fundamentos de la teoría jodorowskiana, tiene un texto del cual yo les voy a hacer una síntesis de lo que es eh, el inconsciente, ¿ya? Entonces, fíjense, ya tuvo todo un recorrido largo de trabajo, de camino interior, muy profundo, experiencias muy potentes. Ya estamos llegando a como un momento donde él ya clarifica qué es este inconsciente, ¿ya? Entonces, fíjense que él, para definir el inconsciente, primero él define la conciencia. Entonces dice, hay una conciencia con mayúscula y una conciencia con minúscula. La conciencia con mayúscula es lo que realmente somos, ¿ya? Y la conciencia con minúscula es la individualidad, esta cárcel racional, ¿ya? Fíjense que ahí lo de la cárcel racional tiene que ver mucho con su visión de la juventud, ¿ya? Porque él veía que los poetas salían de esa cárcel racional, eh, él asocia la conciencia con minúscula a lo que nosotros podríamos decir que es nuestra capacidad de darnos cuenta, ¿ya? Pero hay una conciencia con mayúscula, de la cual no tiene nada que ver con esa conciencia con minúscula, que es nuestra verdadera naturaleza, ¿ya? Entonces, en el libro sigue dando algunas definiciones, por ejemplo, el inconsciente. Y aquí él no es capaz de definir el inconsciente, sino que hace algo diferente, que dice, ¿qué contiene el inconsciente? Contiene toda la información, imágenes, experiencias que se ponen a toda lógica, ¿ya? Pero en la forma en que Alejandro Jodorowsky concibe el inconsciente, este no es un enemigo, sino un aliado cuando se lo obedece, ¿ya? Esto se lo sacan de, es una definición, pero está dentro de un relato, de una introducción que tiene este libro, ¿ya? Entonces, hay algo que se opone, el inconsciente se opone a la lógica, ¿ok? Y el lenguaje del inconsciente está compuesto por imágenes y acciones que desafían a la lógica. O sea, fíjense, lógica e inconsciente. Lógica e inconsciente. Eso es lo que está en su primer ámbito definiendo como inconsciente. Sigamos. Después hace unas definiciones de quiénes somos, ¿ya? Entonces, voy a leerlo. El ser esencial o yo esencial, que es algo muy importante para Jodorowsky, porque el ser esencial es nuestra autenticidad, lo define como es la individualidad sublime y creativa independiente de nuestra herencia. Es el ser esencial, el uno mismo, el Dios interior, ¿ya? El ser esencial es uno de los conceptos clave que no está en la conciencia con minúsculas, sino está en otro lado. eh, pero es hacia allá está el camino interior, ¿ok? Y está el ser personal o yo personal, que es el ego individual y hasta cierto punto enfermo, creado por la influencia de la sociedad, la cultura y la familia, pero que puede volver a descubrir su yo esencial gracias al trabajo en su árbol genealógico, ¿ya? Entonces, lo que está diciendo Jodorowsky es que la conciencia con mayúscula es el ser esencial o el yo esencial y la conciencia con minúscula es nuestro ego, ¿ya? Conciencia con mayúscula, ser esencial, conciencia con minúscula, ego, ¿ya? Y en este libro, además, hace algo súper importante, porque durante mucho tiempo Jodorowsky se negó a tomar el futuro dentro de su enfoque de trabajo, ¿ya? El futuro era algo que no estaba dentro de su marco, pero en el trabajo con el árbol genealógico y en contacto con un maestro que era Chen Ming, que fue un personaje que se encuentra con él, y le pregunta cuál es tu finalidad en la vida, él
después de esa relación, esa conversación, esa provocación, él se da cuenta que el inconsciente, o sea, que el futuro es muy importante. Y aquí él hace una definición de lo que es el futuro, que es súper importante. Aquí les voy a dejar la síntesis, que es em, que el inconsciente debiera componerse de dos elementos. El inconsciente, aquello que es producto de las experiencias del pasado, incluyendo en ella nuestros vestigios animales, a la que se podría seguir llamando inconsciente, y el supraconsciente, es otra que encierra en potencia las posibilidades de mutación tendiente a desarrollar seres con conciencia cósmica, para nada compuesta por experiencias pasadas, sino por posibilidades futuras a las que se captan estados poéticos y proféticos que podría recibir el nombre de supraconsciente. Entonces, esto es muy importante para entender las herramientas de Jodorowsky y su vida, ¿ya? Em, es tan importante que a veces uno cuesta captarlo, ¿ya? Entonces, yo les voy a hacer una pequeña recuento. Primero, él en su búsqueda se da cuenta que no somos quienes en verdad somos. Vivimos en la conciencia con minúscula, que es nuestro ego. Pero existe una esencia que, que está, ¿dónde? Más allá de esa cárcel, que es el ego, ¿ya? Y esta conciencia es una conciencia con mayúscula, ¿ya? Esta gran conciencia. Eso es lo que en realidad son. Y por otro lado, está el inconsciente, que viene a ser todo, ¿ya? El inconsciente viene a ser, para Jodorowsky, es todo, para el inconsciente es como la realidad, ¿ya? La- l- es la realidad, pero además tiene esta cualidad que contiene todo el pasado y todo el futuro, donde el pasado es la influencia que nos hace repetir. Y parte de la enfermedad que tienen las personas es que están haciendo algo repetido, pero no algo que ellos quieren o desean, ¿ya? Y para salir de esa enfermedad necesitan entrar a algo nuevo, ¿ya? Entrar a lo que en verdad, en realidad son, en verdad son, ¿ya? Es pasar esa conciencia con mayúscula, que es el espacio de el supraconsciente, ¿ya? Que es todo el futuro, es el supraconsciente viene a ser como el camino de crecimiento, ¿ya? El espacio para seguir, eh, y que son intenciones de futuro, es una llamada que uno podría recibir para seguir creciendo, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es de la vía del tarot y él habla lo siguiente, dice: estamos unidos a la divinidad por una conciencia infinita, eterna, impersonal, siempre en expansión, al igual que el universo. Con ese ojo interior testigo puro nos vemos vivir, pero la encarnación hace que esta conciencia se mimetice con nuestra forma, quedándose estancada a causa de diferentes traumas. Haber vivido en la infancia experiencias de adulto o no haber vivido lo que se debía vivir, sometidos por padres tóxicos a abusos intelectuales, emocionales, sexuales o materiales, ¿ya? O sea, aquí reiteramos el mensaje, somos esta conciencia con mayúscula que es conectada al universo, ¿ya? Esta conciencia que para él es como el Dios interior, pero cuando nos encarnamos, todo eso se achica, se achica, se achica, se achica hasta este ego. Entonces nos vivimos en este ego. Y el ego está marcado por el pasado, las repeticiones, ¿ya? Entonces dice, el punto de vista desde el que nos observamos es el de la edad donde padecimos las experiencias negativas. Cuando observamos el mundo, lo hacemos desde pensamientos, sentimientos y deseos estancados, obteniendo respuestas limitadas a nuestros actos limitados. Una ley mágica dice, el mundo es lo que creemos que el mundo es.
El trabajo iniciático es aquel que nos permite cambiar nuestra mirada y observar los sucesos inferiores y exteriores desde un punto de vista cósmico, infinito y eterno. Este párrafo que les comparto es muy importante porque es de los pocos en toda la obra que tiene, donde él habla de lo que es una definición de lo que es un trabajo iniciático, ¿ya? Entonces, podemos ver que la síntesis de su vida, de su experiencia, se resume a que eh, es cambiar nuestro punto de vista limitado y pasar a un punto de vista sin límite, ¿ya? En la medida que podamos seguir ampliando eso, ¿ya? Y que el motivo por la que estamos con la mirada restringida tiene que ver con experiencias que vivimos que nos han ido atando, anudando, eh, rigidizando, ¿ya? Entonces, bueno, frente a eso, él dice, el trabajo iniciante con el tarot es el de cambiar nuestro punto de vista, hacerlo emerger de la cárcel de la edad, para comenzar a observarnos con una mirada cósmica, eterna e infinita. Según los golpes de la vida, en nuestros cuatro centros tenemos edades diferentes, ¿ya? Una persona puede tener mentalmente ser un adulto de 40 años, un niño, sexualmente 15 y corporalmente 60, ¿ya? Entonces, lo importante aquí a resaltar es que ese punto de vista que uno tiene, y aquí es importante entender el punto de vista, porque también es la concepción que tenemos sobre la realidad, la concepción que tenemos sobre el inconsciente, la concepción que tenemos sobre la divinidad. Ese punto de vista que tenemos y él tiene es limitado. Y por eso también Jodorowsky cuenta en el trabajo con el tarot que él tuvo que enfrentarse al concepto Dios, porque estaba en el tarot. Y desde su experiencia familiar, entonces él tuvo que convertir ese concepto, ese límite, en algo fluido. Y ahí él hace un trabajo de crear a su Dios interior, por decirlo así, porque también él lo que ve es lo que es, ¿ya? Aquí lo que nosotros vemos, nuestro punto de vista, es también nuestro nivel de conciencia. Entonces, lo que vemos, nos vemos. Entonces, ya aquí nuevamente, ya como reiterándolo, dice, sin embargo, el ojo testigo, Dios interior, quinta esencia, ser esencial, tiene la edad del universo. Podemos expandir incesantemente estos cuatro puntos de vista. La enfermedad, el sufrimiento y la depresión son puntos de vista estrechos, una carencia de conciencia. Cuanto más funciona la conciencia con conceptos, sentimientos, deseos y necesidades estancados, mayores son los males. Pero si nos vemos desde un punto de vista universal, cesan los problemas. Entonces, eh, podríamos decir, sin equivocarnos, que Jodorowsky en el inconsciente y en su trabajo con el inconsciente, él tiene que crear al Dios interior, ¿ya? Él lo crea. Antes no estaba para él, pero llegó un minuto que lo tuvo que crear. eh, y entender qué es ese Dios interior. Y entendiendo que también es indefinible, pero también en ese ejercicio de crear que un Dios interior, él dice que nosotros somos la conciencia con mayúscula, que es a su vez el ser esencial, que es a su vez el Dios interior. Entonces, entender que el inconsciente jodorowskiano es entender quién uno es, ¿ya? Em, Entonces, hay un viaje importante en entender y diferenciar qué es la conciencia y qué es la conciencia con mayúscula, ¿ya? Y todo ese trabajo le llevó a ver que en el inconsciente estaba el Dios interior, ¿ya? Entonces, es importante resaltar que hay preguntas muy fundamentales en las que el viaje artístico y el viaje de trabajo interior le llevó a preguntarse. Y curiosamente, aquí como que se mezcla todo, porque al parecer ya ahora el inconsciente es la conciencia con mayúscula, es como todo.
¿ya? Eh, pero bueno, ese es el viaje que tuvo. Entonces, ya aquí, por último, y este creo que es la última cita que les voy a comentar, dice, el consultante confunde conciencia con mayúscula, o sea, el ser esencial, con el acto de darse cuenta de algo. La finalidad de la conciencia con mayúscula es llegar a ser ella misma para después ofrendarse a la divinidad. No se la tiene por completo, es una semilla que se desarrolla por sucesivas mutaciones. Si el tarólogo, sin prepararlo previamente, trata de conducir al consultante hacia una mutación que eleve su nivel de conciencia con mayúscula, éste sentirá como si le arrancaran los dientes. Para cambiar hay que desear cambiar, saber que se puede cambiar y por fin aceptar las consecuencias de ese cambio. ¿Ya? Entonces, él en base a eso dice, mira, aquí esto que descubrí en mi inconsciente, que es esta conciencia con mayúscula y que es mi verdadera esencia y que se conecta con algo que yo llamo el Dios interior, pero que también es mi ser esencial, esa conciencia se desarrolla y hay un camino para desarrollar. Entonces, y además es el ingrediente clave si yo quiero liberarme de los problemas de mi árbol genealógico, mi enfermedad. O sea, parece que la conciencia con mayúsculas sirve para todo. Es como, sirve para todo. Es, la raíz es la falta de esta conciencia. Entonces, él hace un esquema que dice, mira, nosotros vamos en un camino de evolución y nuestro camino es ir aumentando nuestra conciencia. Lo hacemos de un nivel muy básico, superviviente, pero después vamos madurando y si es que los golpes de la vida, esa historia, esas memorias, esos traumas, los vamos resolviendo, que esos nos estancan en cierto nivel, vamos aumentando nuestra conciencia y vamos pasando de un nivel más personal, más desde el ego, a un nivel más transpersonal y de un nivel transpersonal que es más, por decirlo, humanitario, más preocupado por los otros, que tiene la capacidad de pensar en los demás, a un nivel ya eh, más allá que un nivel cósmico, planetario, etcétera. ¿Ya? Que uno podría también decir, estos niveles de conciencia son niveles de divinidad, ¿ya? O son niveles de inconsciente, ¿ya? Porque cada nivel de conciencia delimita el mundo que tú vives. Y el mundo que tú vives, como les comentaba antes, para jugadores que el inconsciente termina siendo todo. El inconsciente es todo, pasado, futuro, y, y tiene todo. Y lo que no es el inconsciente es la conciencia limitada, esa cárcel racional que es la conciencia con minúscula, con minúscula. Entonces, fíjense a lo que uno pudiera decir que llegamos en el inconsciente, que sería este mapa para navegar en el inconsciente, donde ¿se acuerdan que la primera definición en metagenealogía decía es lo que se opone a la lógica, a lo racional, todo lo que se opone? Aquí, en esta escalera o en este viaje, eh, ¿qué es lo que se opone? Es todo lo que es ilimitado, ¿ya? Entonces, ese viaje, ese darse cuenta, ese entender lo que era su realidad, fue variando desde el comienzo hasta el final, ¿ya? Em, y creo que es importante entenderlo porque muchas veces podemos llegar a creer que cuando habla Jodorowsky de conciencia, no sabemos que él hace una diferencia entre conciencia con minúscula y conciencia con mayúscula. O que cuando habla del inconsciente, él hace una diferencia entre el inconsciente, la parte del pasado, pero el inconsciente, la parte del futuro, y a su vez un tercer elemento que es el Dios interior. Entonces, bueno, el propósito de este webinar era presentarle estas definiciones, pero no para quedarnos en las definiciones,
Yo creo que aquí, bajo todo esto, hay un proceso de transformación y entender eh, qué significa para mí el mundo si entiendo que mi conciencia es esto o que mi inconsciente es esto otro, ¿ya? Entonces, también esta presentación busca provocarle eh, y cuestionarle qué significa para usted el inconsciente, que de alguna forma uno acepta que es lo que tiene influencia sobre uno, ¿ya? Y a veces una influencia oculta, desde el cual las herramientas como el tarot, el árbol genealógico, nos ayudan a descifrar cuál es esa influencia y la psicomagia haría como el camino para eh, eso que estaba estancado, hacerlo fluido, ¿ya? Bueno, eso es lo que les quería comentar. Quizás esto fue muy intenso, esto es algo que, que webinar a webinar vamos agregando algunos elementos. Si ustedes han estado en los anteriores webinars, van a ver que aquí hay temas comunes que se han repetido, se han profundizado, pero aquí hicimos una síntesis muy rápida. Yo espero que no lo hayan sentido como, como él decía que algo tan apresurado que algunos sienten que es como sacarte los dientes, haya sido algo ligero. Y ahora yo me abro a escuchar las dudas, consultas, reflexiones, lo que tengan. ¿Ya? Cuéntenme, ¿qué les pareció? Qué les provoca? ¿Qué reflexiones? Quizás tú, Taro, llegaste muy al final y quedaste medio colgado, pero aquí es el momento como para, para ver si te pareció alguna pregunta de lo que alcanzaste a escuchar. Cuéntenme. Sí, no, más o menos, todo bien, todo mal, no entendí nada. Devuélvame la plata. ¿Dónde se quedaron? Súper. ¿Hay alguna inquietud, pregunta? Yo tengo muchas. Sinceramente me quedo con muchas preguntas. Pero aquí el trabajo es también cómo nos apropiamos de estos temas de manera que nos puedan servir para respondernos las inquietudes que tenemos, ¿ya? Inquietudes que a veces se expresan en dificultades en el trabajo, en la familia. O sea, yo siento que cuando uno entra en estos temas, nosotros no estamos saliendo del mundo cotidiano, sino el mundo cotidiano está inmerso en todo este entramado que es el inconsciente, la conciencia, el camino interior, el ver cuál es la transformación que hubo, y la idea de usar un marco como Jodorowsky es como, ya, bueno, ¿qué me llevo yo? ¿Dónde está mi inquietud? ¿En qué estoy? ¿Cómo lo puedo usar? Ya, y bueno, y el propósito de estos webinars es, claro, aportar con eh, elementos que a veces es difícil, y a mí me tomó harto años comprender, porque si tú entras por la vía del tarot, dices, ah, ya quiero aprender tarot, pero después te das cuenta, oye, pero Jodorowsky dice que el tarot sirve solo para una cosa, está el árbol genealógico y la psicomagia. Entonces, chuta, pero entonces, ¿cómo lo hago? Con el tarot no tengo todos los elementos que necesito, no puedo hacer un trabajo interior. Entonces, bueno, ¿qué uno puede hacer? Decir, ya, voy a investigar. Y eso hice yo. Y me tomó años ver lo que es el tarot, lo que es el árbol genealógico y la psicomagia, y entender lo que está ahí y también lo que está ahí y lo que está en todas partes. ¿Ya? Es decir, también el trabajo aquí, yo siento, cuando uno habla de trabajo interior, es no quedarse solo en la herramienta, sino que el día a día es tu herramienta. Las vivencias que tú vas teniendo son tu herramienta. Entonces,
es cómo aprovechar eh, toda esta experiencia, todo este camino para uno ir creciendo, superando los límites. Entonces, em, yo siento que parte de mi contribución y por qué me propongo hacer estos webinars es para que otras personas que están partiendo o que solo se quedaron con una vía, por ejemplo, algo genealógico, o solo se quedaron con la psicomagia, vean las conexiones con los otros elementos. De manera que vean que, mira, ya, este concepto se utiliza acá y acá. Este concepto cambia de aquí para acá. Y eso te puede dar la posibilidad de que tú veas que no necesitas manejar toda esta herramienta y que el camino interior no viene porque utilizas o no utilizas esta herramienta, sino viene por otra cosa, que es el viaje que tú estás llevando. Eso, cuéntenme. ¿Seguimos? ¿Nos seguimos? ¿Cerramos? ¿Ya cerramos la pantalla? Yo creo que no existen caminos específicos, ¿ya? No existen. Existen, es como, ¿cuál es el inconsciente de cada persona? Uno podría decir, ya, hay puntos comunes donde se encuentran el inconsciente colectivo, lo que llamo Jung, pero también está tu inconsciente familiar, está una parte que es propia tuya. Entonces, Jodorowsky tiene algo que es propio de su camino, yo tengo lo que es propio de mi camino. Entonces, reconocer eso, yo creo que es parte del trabajo eh, que las herramientas que utiliza Jodorowsky te ofrecen. ¿Ya? De alguna forma, él te está planteando, mira, hay cosas que son propias tuyas que tienes que trabajar. Eh, y eso yo creo que está ahí. Pero también hay que ir más allá de Jodorowsky. Po. O sea, Jodorowsky es una gran influencia, referente, pero si nos quedamos con lo que dice él, ahí nos encontramos con una puerta que nuestro desafío es atravesar. Pues. Entonces hay que ir más allá. No sé qué significa ir más allá. Eh, Más allá es si tú tomas estos elementos que te propone, es decir, tú aceptas que todo lo que uno hace es una repetición, es decir, quién eres tú, no eres tú, sino quién eres tú es algo que es el producto de automatismos familiares que tú no estás hasta que eres capaz de conectarte con esa fuerza que se llama el supraconsciente, es decir, tú no existes hasta que no eres capaz de crear. Entonces, si tú aceptas eso, el camino de cada persona va a ser diferente, porque lo que crea cada persona, si es que está creando, es por definición diferente, o por lo menos lo va a vivir diferente, ¿ya? Entonces, yo te diría que Jodorowsky te lleva a un punto, pero para recorrerlo, tú necesitas crearte a ti mismo, ¿ya? Y yo creo que él no es el único que lo propone, otros movimientos lo proponen, pero te lleva ahí, ¿ya? Te lleva ahí a decir, tú crees que eres tú, pero no eres tú. Es, hay algo que puede ser tú, y este es el esencial, ¿ya? Ahora, Jodorowsky hace algo de lo cual uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, ¿ya? Que él, cuando llega al chamanismo, se ve muy influenciado por lo que ve con Pachita, ¿ya? Eso es de tal fuerza que después Cristóbal Jodorowsky también se ve muy influenciado por todo ese chamanismo y los curanderos, ¿ya? Y después, si tú ves lo que
Jodorowsky define como la relación con el ser esencial es un vínculo casi como chamánico, ¿ya? Y aquí uno puede hacer diferencias, o sea, esto es como lo interpreto yo. Podemos tener diferencias que nos enriquezcan, pero em, él no habla de uno es el ser esencial, ¿ya? Y si tú lo ves, él dice, como definición, sí. O sea, quien en verdad eres es la conciencia y esa conciencia es el ser esencial. Pero tú cuando lo ejerces, es decir, ya yo quiero ser el ser esencial, yo voy a ser el ser esencial. Jodorowsky no se plantea ahí. Jodorowsky se plantea que uno tiene que primero despertar una quinta esencia, que es el yo superior, ¿ya? El dedito gordo y donde están los cuatro egos. Entonces tiene que despertar este personaje, el yo superior, organizar esto otro, ponerle una finalidad común, avanzar. Y ahí el yo superior aparece, ¿ya? Y ese yo superior, si es que está lo suficientemente eh, presente, es decir, va constantemente creando nuevas finalidades, nuevas finalidades, nuevas finalidades, llega a un punto en que empieza como a recibir la influencia del ser esencial. Entonces, fíjate, po, es como, ya, ese yo superior es casi como la postura que tiene un chamán, ¿ya? Donde va recibiendo la influencia del sanador, el gran aliado, ¿ya? Y yo creo que puede ser diferente, ¿ya? Creo que puede ser diferente. Entonces, eh, a mí lo que me provoca esa relación con esta influencia del inconsciente, que uno dice, bueno, ¿y cómo tú sabes que estás siendo influenciado por tu ser esencial y no estás siendo influenciado por tu ego? ¿Ya? Pero claro, ahí ya es como, ahí uno requiere harto camino interior como para responderse esas preguntas, ¿ya? Como, pero te lo planteo como son preguntas que a mí me surgen. Seguimos, cerramos, seguimos, cerramos. Dedito para arriba, para abajo. Sí. Ya, recuerdo desde el libro Manual de Psicomagia que para iniciarse en ese camino había que partir por estudiar el tarot como lo enseña en la vía del tarot. Sí, po. Dice que, o sea, aquí hay el camino de Jodorowsky y tu camino, o mi camino, ¿ya? Para él fue una búsqueda. Partió con la poesía, el teatro, el zen, el chamanismo, apareció el tarot, después el árbol genealógico y terminó en la psicomagia. Y él dice, que lo vimos en otro webinar, que es, con el tarot y con el árbol genealógico, tú llegas hasta un punto, a una toma de conciencia, ¿ya? Hubo un webinar especializado en qué significa la toma de conciencia para Jodorowsky, que, están, que tenemos que resolverlo porque si con el tarot solo llegamos a una toma de conciencia, y Jodorowsky dice que ahí una, eh, no hay una sanación, si es que no hay un acto, entonces necesitamos entender qué es la toma de conciencia. Y bueno, y lo que llegamos, yo te lo resumo aquí muy rápido, es que si hay una toma de conciencia con C minúscula, eso no es suficiente. Pero si hay una toma de conciencia con C mayúscula, eso es suficiente. ¿Ya? Ahora, eh, si uno lo mira de afuera, uno dice, ya, yo lo que tengo que hacer es para detectar dónde está mi problema es primero ir al tarot, porque el tarot me va a llevar al árbol genealógico y el árbol genealógico me va a llevar a la raíz y con esa raíz yo diseño un acto. Y ese acto, con la toma de conciencia chica, va a generar una fluidez, ¿ya? Pero esa ruta no tiene por qué ser así, ¿ya? Yo te diría que lo que enfatiza Jodorowsky es que el tarot y el árbol genealógico cuando te llevan a una toma de conciencia chica, eso es insuficiente, porque es como que el ego se dé cuenta de tu problema.
pero el ego no es capaz de solucionarlo. Tiene que venir el yo superior. O si llega al ser esencial, está listo, ya, se soluciona. Pero claro, ahí hay que entrar a profundizar harto en eso. Pero está, yo no estoy mintiendo, lo tengo ahí en citas, texto y te lo puedo demostrar con la grabación de ese webinar. Buenísimo, buenísimo. Por eso, pues eso es lo que yo te mencionaba, que aquí uno puede, aquí es un momento que tú puedes decir, ¿me hace sentido o no me hace sentido? Porque claro, pues, si tú dices de partida, ¿quiénes entran en trance para Jodorowsky? Los chamanes, ¿ya? Para él, los chamanes entran en trance y los posee este aliado, el aliado, ¿ya? El aliado, y ellos pueden hacer su operación. Pero fíjate, po, Jodorowsky, en su hacer con la psicomagia, está describiendo el mismo proceso. Puede que él no lo vea, puede que él no lo vea, pero lo que está describiendo es que dice, después de la práctica y de la práctica, yo veo el acto, me llega, mi inconsciente me lo da, que es el mismo procedimiento chamánico que él vio, po, ¿ya? Es el mismo. Entonces, uno pudiera decir, ¿superó el chamanismo? ¿Cambió de camino o se quedó en ese nivel? Y es una pregunta muy interesante porque si tú la tomas a conciencia, puede que te lleve a otro lugar, ¿ya? Puede que Jodorowsky no salió del chamanismo en realidad, sino que solo lo puso de otra forma. Porque fíjate, po, o sea, para ser psicomago, tú tenés que vivir como casi el mismo proceso, que él dice que es un proceso artístico, pero al final es recibir del inconsciente algo que es la receta. Entonces, claro, dentro de este enfoque aquí hay personas que nos diferenciamos. Algunos nos interesa la figura del psicomago y algunos no nos interesa. A mí no me interesa la figura del psicomago, me interesa la figura de uno producir su propio acto y que las personas produzcan su propio acto. Porque a mí tampoco me interesa esta relación con el inconsciente, donde uno es poseído por este inconsciente, que él para él puede ser también que es el supraconsciente, que le está diciendo, esta es la llave para seguir hacia el futuro, ¿ya? Pero, y que tiene sentido también, ya yo no quiero decir que no sea así, no sea posible. Eh, pero si tú te comprometes con crear, tú puedes decir, claro, esto es una inspiración que le llega, una inspiración del futuro, estoy creando. Pero también uno pudiera decir, eso no está creando, está repitiendo, po. Entonces, como a mí me genera esa pregunta, esa inquietud, yo digo, alto, yo voy a ir por otro lado. Pero, pero sí, pues, entonces, esa relación que establece con el inconsciente, qué bueno que lo notaste, ¿eh? Porque ya, claro, hay un nivel que uno dice, Jodorowsky se dejó para él la psicomagia. O sea, solo él la puede hacer. Lo que está diciendo es que nadie más puede ser. Ya, eso es un nivel. Pero si tú vayas, ¿qué está detrás? Uno ve, mira, lo que está diciendo ahí es casi lo mismo que el chamanismo. Entonces uno ahí se puede preguntar lo que te mencionaba. ¿Estamos o no? No sé, cuéntame tú. Están súper buenas las preguntas, las reflexiones. Aquí los webinars como que se inscriben 30 personas ya, como que generalmente se inscriben 30, pero a veces llegan, no sé, po, 1, 2, 5, 10, es como...
el entusiasmo hace que las personas ahí se inscriban. Pero claro, esto en este rato ahora que estáis tú, esto es para ti. Entonces, si tienes otra pregunta, le damos. O comentario, lo que tú quieras. Em, Mira, para él fue una forma de ser, porque si tú lees La Vía del Tarot, cuando él describe su encuentro con Leonora Carrington y con Andrés Breton, primero Leonora Carrington le dice, eh, ya, dime lo que está en las cartas, relátamelo, ¿ok? Y él dice, eh, como, superando mi timidez, obedecí a esta persona que para él era una gran influencia. Después, lo mismo con Breton, dice, eh, sin entender lo que decía el maestro y sabiendo que él no comprendía, decidí obedecerlo, ¿ya? Entonces, en eso uno puede ver que Jodorowsky ahí todavía era este paje, ¿ya? Este paje o este súbdito. Entonces, él estaba con aun cuando con su búsqueda, con su libertad, con su exploración, que él efectivamente lo estaba viviendo en el teatro, estaba haciendo todo ese viaje, pero artísticamente él todavía estaba en un nivel donde se sentía un niño frente a estos adultos, ¿ya? Entonces, cuando él se mete en el tarot, eh, decide abandonar, o sea, hay varios elementos, po. Uno es como que se salió del mundo artístico, podríamos decir que entró en otro mundo, del cual él entendía que había algo, pero entendió que él tenía que ir a descubrirlo por sí mismo, ¿ya? Y cuando hace eso es interesante porque ahí él se cree a sí mismo, ¿ya? Entonces, en tu pregunta, en parte sí, po. O sea, para él se creó a sí mismo con el tarot, porque él se liberó de es como que está el chamanismo. Los que manejan el chamanismo son los magos, los curanderos. En el Zen están los maestros Zen. En el arte están estos artistas. Entonces él entró en un mundo donde no estaban ellos y se inició a sí mismo. Entonces, después, cuando lo hizo, después tú puedes ver también que como que ya él funda todo, o sea, como que ya fundó el tarot y funda la genealogía, funda la psicomagia, como que después se fue al chancho, pero si uno lo ve del viaje interior, eso es muy importante, que él en realidad es algo que él se empoderó de su camino, ¿ya? Eh, ¿Y de dónde sacó que hay cuatro egos, que está esta esencia? Eso se encuentra en muchos lugares, ¿ya? No es de Jodorowsky. Lo que uno podría decir es que él hace una pedagogía donde dice, tenemos este ser esencial, esta columna, tenemos estos egos y tenemos un viaje que hacer y lo importante de ese viaje es que mientras seamos el ego, estamos siendo una repetición, ¿ya? Pero eso es como ya el siguiente camino, ¿ya? Hay un video de, de unos niños que usan este como forma de contar chino, ¿ya? El ábaco creo que se llama, que es como una forma de contar. No es la forma que enseñan en los colegios en Latinoamérica, ¿ya? Entonces es una cuestión que tiene una fichita, se va moviendo, ¿ya? Y estos niños, esto es un reportaje de unos niños que tienen como, no sé, pues, ¿cuánto tendrán? 7 años, ¿ya? Entonces le hacen unos cálculos, unos cálculos.
8.432 por 20.362. Y los niños están así, empiezan a hacer. Tac, tac, eh, y dicen, levantan la mano, porque ahí tenían que levantar la mano para responder. Entonces, lo que cuenta el que está filmando todo eso dice: estos niños ya no usan el abaco, porque ya lo memorizaron. Y además, el ábaco, hacerlo en la realidad, es más lento que lo que pueden hacer en su cabeza, ¿ya? Entonces, de alguna forma, ellos integraron el abaco. ¿Y eso qué les permite? Hacer algo con esa máquina que memorizaron, hacer algo que para otra persona le toma mucho más tiempo y les viene inmediatamente, ¿ya? Entonces, fíjate cuando Jodorowsky deja a Leonora Carrington, deja a Breton, el primer acto que dice es memorizar, cuando uno memoriza las cartas. Eso es importante, ya yo creo que es más importante de lo que se le da mérito, el hecho de memorizar. Porque Jodorowsky en todo su camino iba en contra de la memorización. O sea, no necesitáis aprender textos para interpretar una obra, olvídate de eso, o sea, iba en contra, a dejar todo. Pero de alguna forma con el tarot, él hace este cambio que no tiene lógica, ya no tiene lógica en lo que va haciendo, ¿ya? Pero de alguna forma él dice, en memorizar está la clave, que tiene que ver con su experiencia cuando él era titiritero, ¿ya? Porque él decía, cuando yo meto la mano en esto, esto toma vida, toma una vida. Y eso le fascinó. Entonces, cuando se enfrentó al tarot, y esta es mi interpretación, él quiso hacer lo mismo, era ponerse al tarot. Y la forma que para él era no racional, era memorizándolo. Y yo siento, quizás un poco por su intención de lo que estaba buscando y su compromiso y su convicción y el hacerlo, que eso generó en él eh, que el tarot actuara de alguna forma, ¿ya? Memorizar, tan importante, tan importante. Ya, lo dejamos hasta acá. Otra pregunta. Tengo 10 minutos más. Ya, está bien. Buenísimo. Pues nada, gracias por estar acá. Ya pues, que te vaya bien. Seguimos en contacto. Voy a apagar la grabación.